Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan para ver qué programa tenemos. Rafa, Karen, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. La servidora, les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Mis queridas Laura, Karen, amigos del auditorio, muy contentos de saludarlos en este día que entró la primavera por ahí de las 3:50. Se adelantó unas cuantas horas, ¿no? Día Internacional de la Felicidad, además declarado por la ONU en 2013 a iniciativa del Reino de Bután. Eso no se significa que los otros 364 días hay que estar infelices o de qué aplica. Hoy es Día Internacional de la Felicidad y vamos a poner nuestro granito de arena con mucha cultura. Karen, por ejemplo. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Por ejemplo, nos vamos a ir hasta la Feria Internacional del Libro Universitario, que se va a llevar a cabo próximamente en la capital veracruzana, y hoy nos acompaña su coordinador Germán Martínez para hablarnos de las actividades que se realizarán en Veracruz. Vamos a enlazar al Exteresa. Efectivamente, allá hay una serie de intervenciones. Vamos a tener un enlace en vivo con Juan Manuel Rodríguez para que nos platique de qué se trata. Esta muestra es un espacio que siempre nos presenta piezas experimentales, así que hay que estar con los ojos muy bien abiertos. Y con los oídos sobre todo van a ver por qué. Y además estará con nosotros Eliana Rodríguez Santibáñez, es miércoles de Visión Global. Ya estaremos platicando del futuro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que adquiere nuevos bríos. Efectivamente, bueno, tenemos mucho más aquí en Noticias 22. ¿Qué les parece si comenzamos? Bueno, ¿qué les parece si comenzamos justo con esto que les acabamos de anunciar que se realiza en el Exteresa? Mi querido Guayman, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Platícanos cómo se vive este ambiente, ya lo decíamos, visual, sonoro, arquitectónico, en un recinto que es ya emblemático también de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Laura, Rafael, Karen? ¿Cómo se encuentran? Así es, el equipo de Noticias 22 se ha trasladado hasta este punto en el centro de la Ciudad de México, el Exteresa, en donde se encuentra, entre otras cosas, una exposición maravillosa, una instalación que tiene elementos de madera que emulan el caracol del oído, y a través del ascenso, que bien podría ser también entendido un poquito como materialismo histórico y dialéctico, vamos escuchando o haciendo un recorrido por diferentes puntos de lo que es la historia del arte sonoro en México. En este contexto se celebra aquí, con el apoyo del Instituto Goethe, la presencia de un jazzista alemán muy importante. Se trata de Peter Brutzmann, que en esta ocasión está trabajando con una artista estadounidense que vive ya desde hace muchos años en Escocia, multiinstrumentista, y es Heather Leigh, y van a dar un concierto en este mismo espacio. Hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y los invitamos a ver esta entrevista, escucharlos, porque parte de lo que van a hacer no es solamente un concierto en este lugar, sino a través de la música generar una intervención en el espacio arquitectónico del Exteresa. Con el apoyo del Instituto Goethe, llega a México el dueto integrado por el destacado músico alemán Peter Brutzmann y la multiinstrumentista estadounidense Heather Leigh. Desde 2016 han generado un proyecto donde la improvisación es fundamental. Brutzmann es toda una leyenda. Aunque mejor ubicado en el terreno del jazz, donde ha colaborado con nombres famosos, su formación está ligada al arte. Comenzó estudiando pintura. Eso lo llevó a trabajar con el compositor y videoasta surcoreano Nam June Paik, quien le presentó al artista alemán Joseph Beuys y a John Cage. At that time, it was really a great scene over there. So the influence from the art or the fine art I was busy with made it easier for me to find out my own way. I didn't care about jazz formalistics or aesthetics. I just did my own thing. Sus vínculos musicales con el jazz están muy cercanos a Steve Lacy y Don Cherry, de quienes aprendió más que a escuchar, a hacer. Por su parte, Heather Leigh es reconocida por su trabajo en la llamada pedal steel guitar. Ella, hace unos años, tuvo un punto de quiebre en su carrera que la llevó a experimentar con otras dinámicas en su composición. Así, se acercó a Brutzmann.
I developed this relationship with Peter that was one of the most challenging and gratifying collaborations I've had in my life. So I think at that period of time, something happened on both of these kind of poles of my approach. The song-based work became much stronger and much more of a focus, yet at the same time my improvisation work also had kind of a leap into a different direction. So all of that together keeps me challenging myself and keeps things fresh for me. Tanto Lig como Brutzmann aseguran que lo que buscan es tocar música más allá de etiquetas, el tipo de música que les da la libertad de no ser famosos ni estar encasillados en un género musical. In the 50s, 60s, still the arts were much more together. When I started to work, there was a circle of theater people, of writers, of painters, of dance company guys, and we all exchanged at least. Sometimes we worked together, but at least we exchanged ideas, and we wanted to develop things together. We wanted to change the world in a way. And I don't like what I see nowadays. Everything is back in boxes. There is the music, there is the fine arts, there is contemporary music, there is this and that, there is rock music, there is commercial music. I think our society is forcing this kind of put these things in the box so you can control and you can sell. Luckily, our music is not a selling point. Never was, never will be. Brutzmann y Lig están de gira por el mundo y su visita a México les permite tocar en el Ex Teresa. Dicen que hay dos cosas que les entusiasma mucho en la vida. Uno es la música y la otra, viajar. De ese contacto con el mundo es como pueden permanecer actuales en sus proyectos. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Escuchar dentro de unos momentos aquí en el Ex Teresa. Se trata, como ya escucharon y ya vieron, a Peter Brutzmann, que él cuando se dedicó también a las artes plásticas estuvo participando nada más y nada menos que con el grupo Fluxus, así que estamos frente a un figurón. Y ahora me acompaña mi querido amigo Tito Rivas, voy a decir tu nombre profesional, Tito, es Francisco Javier Rivas Mesa, quien es el actual director del Ex Teresa, que tenemos muchos años de conocernos. Tito, has estado trabajando en muchos proyectos muy diversos de arte sonoro, eres músico también. Ahora en esta ocasión que estás aquí en el Ex Teresa, ¿bajo qué contexto es la actividad que aquí recibe este concierto de Brutzmann y Lig? Sí, claro que sí. Bueno, este proyecto se enmarca en un ciclo de eventos que estamos realizando en Ex Teresa Arte Actual, que hemos titulado Conciertos Arquitectónicos XT. ¿En qué consiste? Básicamente en asumir que estamos en un espacio tan interesante como la Capilla de Santa Teresa, una capilla del siglo XVIII, que tiene una acústica particular. Entonces, todos los artistas que son invitados a este ciclo, la invitación es justamente a intervenir sonoramente el espacio, a articular un diálogo con la arquitectura acústica y entonces generar una experiencia que va más allá de lo que tú podrías presenciar en una sala de conciertos tradicional. Eso y la profunda raigambre que hay en este espacio con el performance y las artes del cuerpo hacen que podamos generar una serie de estos ciclos en colaboración con muchas instancias, en este caso con el nicho, que son a quienes agradecemos porque han traído la propuesta y con ellos hemos hecho conciertos y presentaciones de artistas muy importantes como esta que se presenta hoy en Ex Teresa y que buscan ofrecerle al público una experiencia sonora, corporal, en donde justamente no es solo sentarse y escuchar un concierto, sino vivir el sonido a través del cuerpo, y esa es un poco la experiencia que vamos a vivir hoy aquí esta noche. Y tiene mucho que ver, Tito, con la forma en la que hemos entendido la música. Para este momento de la historia que vivimos, la música es o vamos a un concierto de rock con unas bocinas enormes o vamos a una sala de conciertos en donde escuchamos música que se generó particularmente en otros siglos.
cuando era realmente espacios como este el lugar en donde se estrenaban muchas de las piezas que hoy celebramos del barroco o del siglo XVIII o del siglo XIX. Es decir, es en este tipo de acústicas que muchas obras se ejecutaron. Ahora en momentos de 5.1 y etcétera, hemos perdido un poco esos contactos con los espacios, ¿no? Así es, y la verdad es que cada espacio, como dicen los teóricos del sonido, tiene su firma sonora, su firma espacial. El espacio habla, hace notar su presencia, y normalmente la ingeniería de sonido lo que hace es tratar de neutralizar ese espacio para generar como un espacio abstracto en donde habría una escucha pura. Nosotros pensamos más bien en esta suciedad, recuperar esta posibilidad, dado que no podemos modificar el espacio. Entonces, como dicen, bueno, si no puedes luchar contra el enemigo, únete a él, y entonces en vez de discutir con el espacio hay que dialogar. Entonces, cuando tú emites un sonido en un lugar como este, inmediatamente el espacio te regresa una respuesta, y ese feedback, esa retroalimentación es a lo que invitamos a los artistas y al público a experimentar en este ciclo de conciertos que realizamos en Exteresa Arte Actual, y al que les invitamos que visiten la página de Facebook y las redes sociales de Exteresa Arte Actual para que puedan estar enterados de las siguientes actividades que estamos realizando constantemente. Antes de despedirnos y rápidamente, Tito, hay una instalación aquí en el Exteresa, en donde hacen una revisión del arte sonoro de nuestro país. La instalación se quita a finales de marzo, pero tienen algunas actividades verdaderamente emocionantes en torno a ella. Claro que sí, se trata de la exposición Modos de Oír, Prácticas de Arte y Sonido en México, que es una revisión de 30 años de creación sonora, de arte, de artistas sonoras en México, que realizamos en colaboración entre el Laboratorio de Arte Alameda y Exteresa Arte Actual, y sí, cuyo programa de actividades cierra muy fuerte porque el 31 de marzo es el último día para visitarlo. Les invitamos a activaciones de dispositivos sonoros, conciertos de arte sonoro y cinema vivo o live cinema, una intervención a la estructura arquitectónica que realizó Mauricio Rocha Iturbide, que va a consistir en un descenso en bicicletas en surround alrededor del público. Es decir, toda una gama de actividades que dan cuenta de una práctica que ha tenido mucho arraigambre en México, que es la creación a través de la sonoridad. No solo la música, sino cualquier expresión que sea transmitida a través del sonido y que, como decimos nosotros, tiene un pensamiento sonoro, se aloja y da una muestra de lo que se ha hecho en México en esta exposición. Así que les invitamos a todos los que nos ven y escuchan a que puedan visitarnos antes del 31 de marzo, porque ya después, pues, no será posible. Pero vendremos a otras cosas. Bueno, Tito, te agradecemos muchísimo que nos hayas hecho esta invitación. El concierto empieza dentro de unos minutos a las 7:30. Van a estar también otros 3 músicos, Roberto III, Gibran Álvarez y Misha Marx. Ellos van a abrir el concierto y posteriormente estarán Brutzmann y Lig. Y pues espero que en la semana, está fascinante la instalación, a ver si nos vemos en la semana para darle una despedida. Imagínense, son aproximadamente unos 4 o 5 niveles en madera dentro del Exteresa, con la historia sonora desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. En fin, muchas gracias, Tito, y nos vemos pronto. Encantado. Y volvemos con ustedes allá al estudio, Karen, Rafael, Laura. Muchísimas gracias, Guzmán. Un fuerte abrazo, Tito. Gracias por recibirnos y por supuesto estaremos muy al pendiente de la programación, no solo de la intervención de esta noche, sino de lo que vendrá en próximos días en el Exteresa Arte Actual. Imagínate, escultura, arquitectura sonora, el llenar los espacios, construyéndolos de una manera distinta, es parte de lo que Exteresa ha presentado a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, propuestas en un espacio tradicional, en un espacio que uno no se imaginaría que pueda haber cosas tan sorprendentes y novedosas. Bueno, pues ahí está esta propuesta. Es una invitación interesante a reflexionar sobre cómo se han transformado estos procesos de escucha, de música, de sonido, a los que nos invita el Exteresa Arte Actual. La invitación ya está hecha. Con esta información nos vamos a una breve pausa y regresamos para hablar de la Feria Internacional del Libro Universitario, y los dejamos, Rafael, por supuesto, con una probadita de lo que va a ocurrir en este momento en el Exteresa. En unos momentos es el ensayo, esto que vamos a ver es parte del ensayo, y agradecemos también que nos está siguiendo en la aplicación a Miguel Cámara, un fuerte abrazo que se manifiesta esta noche, y esta es la probadita, de verdad, lo que va a pasar, todavía tienen tiempo de darse una vuelta al Exteresa, este es el ensayo.
Bueno, y con el Día de la Felicidad y la primavera y todo eso, también hay muchos festivales que tienen que ver con la literatura. Viene uno muy importante en abril y hay otro también importante que se celebra en la Ciudad Blanca, Laura. Sí, es la Feria de la Lectura de Yucatán, que tiene esta característica. No es la feria del libro, sino que está enfocado más que propiamente al objeto libro, al acto de leer. Vamos a ver de qué se trata esta edición. Con actividades como presentaciones de libros, talleres, conferencias y lecturas, exposiciones, fotografía, danza, música y cine, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán llega a su 8ª edición. También se realiza el 11º Congreso Internacional de Literatura, el Encuentro de Promotores de Lectura y el Encuentro de Periodistas Culturales. Las expresiones propias de la entidad y su riqueza lingüística y cultural también están presentes. En el marco de la FILEI se estará realizando del 18 al 24 de marzo el encuentro Voces y Huellas, un encuentro con los mayas de ayer y hoy, en el que se llevarán a cabo actividades académicas, artísticas, exposiciones y proyecciones de cortometrajes, con la participación de escritores y poetas yucatecos, nacionales e internacionales. Esta 8ª edición de la FILEI tiene como invitado de honor al Estado de Nuevo León, cuya presencia es encabezada por su Universidad Autónoma. Su presencia incluye la oferta editorial y el concierto del ensamble de metales de la Sinfónica de la misma institución. Realizamos esta Feria del Libro porque estamos convencidos que la lectura es una experiencia de empoderamiento y de libertad que estimula la imaginación, transmite conocimiento, despierta la capacidad crítica y nos ayuda a comprender mejor al mundo y a nosotros mismos. En este contexto, compartimos con ustedes la visión de que la lectura crea un círculo virtuoso de palabras, ideas, conocimiento y trascendencia. Durante la ceremonia de inauguración de la FILEI, realizada en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, fue entregado el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco al escritor Héctor Manjarrés. El jurado estuvo conformado por David Huerta, Beatriz Mariscal, Edith Negrín, Claudia Rosado Avilés y Álvaro Ruiz Abreu. Recordamos la memoria de José Emilio Pacheco, prolífico yucateco que nos heredó Morirás lejos y el principio del placer. En su nombre, la Universidad Autónoma de Yucatán y UC Mexicanistas entregan hoy al escritor Héctor Manjarrés el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco. Don Héctor, a su vez, nos ha regalado con su obra No todos los hombres son románticos y El bosque en la ciudad. Los rasgos innovadores de sus novelas y relatos, la singular intensidad de sus poemas y la gravitación de sus propuestas literarias en cada uno de sus libros, los ensayos, las traducciones, la crítica teatral. Leer a los griegos y sobre los griegos es descubrir maravillados y aterrados las cimas con C y las cimas con S del espíritu humano, nuestra bestialidad y nuestro genio. Hoy en México lo que vemos y escuchamos atañe sobre todo a la bestialidad, la rapiña, el abuso, la crueldad, la tragedia, los feminicidios, los dolores sin número, los cadáveres humillados y desaparecidos, y todos los miedos y horrores que no queremos o simplemente no podemos decir. Las palabras no nos dan para decirlo. Nuestro deber y querer, y no me dejarán omitirlo José Emilio Pacheco y Fernando del Paso, es seguir peleando por la libertad, la aventura y el ingenio del espíritu humano. Noticias 22, Víctor Gaspar. Esta fiesta editorial continuará hasta el próximo 24 de marzo, donde también el periodismo es un protagonista importante. Y efectivamente se le rindió homenaje a uno de los grandes periodistas, a uno de los grandes autores de este género. Fue crítico, ensayista, editor.
Pero en el homenaje que se le rindió dentro del encuentro de periodistas culturales, en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, Huberto Batis fue recordado en su dimensión humana, en su rigor para las letras, con el humor y la irreverencia que le caracterizó. Los periodistas Alegría Martínez y Julio Aguilar lo recordaron así. Se aprende el rigor, se aprende que hay que investigar, hay que cuidar, hay que cotejar y realmente se aprende a trabajar un texto por corto que sea de manera que pueda vivir por sí mismo. Pues él tenía una visión humanística de lo que es la cultura y para él la cultura era tanto lo exquisito como puede ser la poesía del Siglo de Oro, como también pueden ser manifestaciones culturales populares, ¿no? Él era un hombre muy abierto, él no era una persona ortodoxa, digamos, ¿no? Legendario editor del suplemento cultural Sábado, y la participación en periódicos como Uno más Uno o publicaciones como la Revista de Bellas Artes y Siempre, Batis también llevó a cabo una tarea académica que, a decir de los colaboradores cercanos, sucedió hasta en las aulas, pero también en su oficina, en el ejercicio diario del periodismo y de la escritura en general. Batis también incidió en la creación y los procesos culturales. También apoyó la creación de fotografía, ¿no? Apoyó también la reflexión de nuevos pensadores, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, eso se tiene que recuperar, que la gente sea generosa para seguir apoyando a los jóvenes que tienen inquietudes, ¿no? Culturales, inquietudes artísticas, creativas. Alegría Martínez también recordó su carácter irascible, pero también su insistencia en el rigor, el trabajo periodístico y en la investigación académica que debía sustentarlo, sin perder de vista el humor. En el fondo había una honestidad y unas ganas de transformar para crecer y para ser mejores, entonces es una irascibilidad que finalmente se volvía un rasgo de generosidad, un rasgo de compañerismo, un rasgo de hagamos las cosas de otra manera, y también esta postura de estar todo el tiempo por encima y por debajo del humor, porque eso te hacía poder entender las cosas siempre de una manera gozosa, en esta mezcla del enojo, pero también de la risa, que yo creo que se insertaba en lo más humano. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y a propósito de Encuentro de Letras, del 5 al 14 de abril, la Universidad Veracruzana celebra la edición número 26 de su Feria del Libro. Para hablar de esta fiesta, nos acompaña Germán Martínez, quien es el coordinador de este encuentro literario. Germán, muchas gracias por Karen, este tiempo. ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Se habla de más de 300 actividades que Así se van es. a llevar a cabo en esta Feria Internacional del Libro Universitario. Compártenos de qué van estas actividades. ¿Habrá homenajes póstumos? ¿Habrá medallas a la excelencia? Así es. Precisamente están hablando de la alegría, pues esta feria tiene esa diferencia, que lo hacemos con alegría. Bueno, todas las ferias de libros son muy importantes, pero esta particularmente tiene el sabor veracruzano. Y tenemos además como invitado a Colombia, entonces ya te imaginarás el espíritu que sea una entre Colombia y Veracruz, es explosivo realmente. Tanto así que vamos a iniciar con un carnaval por las calles para invitar a todos a la feria, a nuestra feria, y estará ahí la embajadora de Colombia también, obviamente la rectora de la universidad. Y bueno, como ya lo mencionaste, habrá más de 300 actividades que cuentan, pues presentaciones de libros evidentemente, conferencias, talleres, pero tendremos también cosas muy particulares, que son la entrega de las medallas al mérito Universidad Veracruzana. Justo dentro de este tema que es Colombia, el país invitado que es Colombia, hemos elegido un tema muy particular, que son los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt. Humboldt nació en Alemania, pero resulta que parte de su gran investigación científica la inicia en Colombia y la culmina en México, ¿no? Hace todo un trabajo de geografía, de historiografía, de medicina, de botánica, incluso hace como los inicios del desarrollo sustentable de la geografía. Y entonces todo ese recorrido de Colombia a México, pasando por Jalapa evidentemente, es muy importante. Tanto así que él bautiza a Jalapa como la ciudad de las flores y a México como la ciudad de los palacios. Entonces vamos a recordar a Alexander von Humboldt y también vamos a recordar las realidades que vivimos actualmente entre México y Colombia. Entonces en este marco vamos a entregar unas medallas al mérito Universidad Veracruzana, precisamente al doctor Hans Otto Dill, que es de la Universidad Humboldt de Berlín, también al doctor Alberto Gómez, que es de Colombia, un gran estudioso de Humboldt,
así como también a Jaime Labastida Ochoa, que es también estudioso de Humboldt, pero sabemos también su gran trayectoria en la Academia Mexicana de la Lengua, su gran poeta, el gran Jaime Labastida, y un maestro de la Universidad Veracruzana, Jesús Dorantes, que le vamos a entregar la medalla. Pero además también se entregarán los doctorados honoris causa dentro de la Feria Internacional del Libro Universitario. De manera particular se van a entregar a José Sarucán y a Arturo Ripstein. Y todo esto reúne este universo importantísimo porque Ripstein, por ejemplo, además de ser un gran cineasta, tiene esa relación esencial con escritores como Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Gabriel García Márquez, ¿no? Es toda una relación de la historia del siglo XX mexicano a través del cine. Y bueno, José Sarucán, ni qué decir, toda su relación con la ecología, con todo el desarrollo sustentable, que de alguna manera también tiene una relación con Humboldt. Entonces, interesante pues todos esos elementos. Parte de las vocaciones de la FILU es fomentar el diálogo, generar la reflexión a partir de la academia y bueno, se van a realizar foros en esta edición que van a tocar temas importantes, entre ellos el periodismo cultural. ¿Cuáles son estos temas que se van a abordar a partir de estos foros? Además de los temas de Humboldt, que se van a tratar con toda la diversidad que implica la academia, hablaremos de las realidades México-Colombia, desde sus perspectivas periodísticas, sabemos la escuela Gabriel García Márquez, sus perspectivas literarias, sus perspectivas sociológicas y políticas, y además también tendremos, como mencionaste, un foro de periodismo cultural que también va a ser importante. Además haremos homenajes a Fernando del Paso, que cumple un año recién falleció, y a José Emilio Pacheco, que cumpliría 80 años en este momento, ¿no? En este año, que de alguna manera también tiene una relación muy estrecha con la Universidad Veracruzana, e hizo un libro de crónicas de Veracruz que edita la Universidad Veracruzana, junto con Fernando Benítez, donde el primer capítulo está dedicado a Humboldt y su paso por Veracruz, ¿no? Entonces se reúnen muchos elementos a la vez que son muy importantes para esta feria. Y bueno, además de todo ello, nuestro interés esencial, además de hacer fiesta y de festejarlo junto con Colombia, con toda esta alegría que significa, es fomentar la lectura, ¿no? Fomentar la lectura entre nuestra población, porque sabemos que esa es una gran trinchera precisamente para buscar los puentes hacia la paz. Sabemos lo difícil que es nuestro país en estos momentos, lo difícil que es Veracruz en estos momentos, y la Universidad Veracruzana apuesta a la cultura, a la educación a través de la lectura y construir esos puentes de paz precisamente a partir de esta feria, ¿no? Estos puentes de paz que también serán abordados en el foro son importantes, sobre todo porque se van a hablar de temas que aquejan al país. ¿Cuáles son estos temas? Imagínate, México y Colombia tenemos tantas características tan esenciales que bueno, no hay que hacerlo a un lado, no hay que soslayarlo, ¿no? El tema del narcotráfico, por ejemplo, que ha generado todos estos ambientes de violencia. Precisamente vendrán académicos de Colombia y mexicanos que hablarán sobre estos temas de manera particular. Y además otro tema muy importante, nuestra Universidad Veracruzana editó por primera ocasión a Gabriel García Márquez con los funerales de la Mamá Grande. Y Álvaro Mutis presentó en ese momento a Sergio Galindo, le presentó a Gabriel García Márquez que andaba por acá, ya andaba viviendo. Y nuestra universidad pues le publica por primera ocasión en México los funerales de la Mamá Grande. De manera especial vamos a tener ese libro en una exposición porque pues es un tesoro para nosotros y para muchos evidentemente. Y también Álvaro Mutis publicó por primera vez en México a través de la Universidad Veracruzana, gracias al trabajo de Sergio Galindo. Hermanos, queda poco tiempo y me gustaría que hicieras la invitación, que nos dieras las fechas, el lugar, qué página se puede visitar para que la gente esté enterada de estas actividades que se realizarán en abril. Sí, los invitamos a todos del 5 al 14 de abril en Jalapa, Veracruz, en el Complejo Deportivo Mega, que está en el centro de la ciudad de Jalapa, muy cerca de la zona universitaria de la Universidad Veracruzana. Los invitamos a que vayan ahí y será del 5 al 14 de abril, 10 días de actividades intensas. Y pues los invitamos a todos que vayan, no solamente de Veracruz, sino también de México, porque además habrá grandes escritores como William Ospina, Darío Jaramillo Agudelo, Pablo Montoya, que se darán cita ahí en Jalapa. Pues estaremos pendientes de estas actividades que se realizarán en Jalapa, la Universidad Veracruzana principal, una de las principales promotoras culturales, literarias, académicas de este país. Muchísimas gracias, Germán, por estar aquí. La invitación ahí está hecha y nos vamos a una breve pausa.
Con motivo de sus primeros 60 días al frente del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II hizo un balance de las acciones emprendidas hasta ahora por la editorial mexicana. 62 días era una cifra tan buena como cualquier otra, pero coincidía con que hoy en la tarde sometemos nuestra primera etapa de gestión al órgano mayor del Fondo de Cultura Económica y no quería hacerlo formalmente, sino quería primero comunicarlo a la prensa y a los medios, y sobre todo a la gente. Desde que tomó las riendas de la editorial del Estado, primero como encargado de despacho y ahora como director general, el escritor Paco Ignacio Taibo se planteó como uno de los objetivos principales llevar la lectura a todos los rincones del país. Empezó a trabajar en esto por medio de los librobuses, de los cuales ya puso nuevamente en circulación 6 de los 7 que ya no servían. Insistió también en que trabajará en poner en marcha el conglomerado entre Educal, la Dirección de Publicaciones y el Fondo. A partir de mañana se cambiará la normatividad para que la editorial pueda hacer donaciones de libros. En el tema de las 11 filiales en el extranjero, insistió en el fracaso económico en que las encontró, con pérdidas de $1.300.000 al año. Despidió a 9 de los 10 directores y se encuentra en proceso de contratar nuevos. Otro punto trascendental de su política ha sido bajar el precio del libro, lo cual ha levantado varias ámpulas, por ejemplo, entre la CANIEM, que declaró que esta medida significaba una competencia desleal contra otras editoriales. En cuanto a la relación de la paraestatal con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, aclaró que ya no participará en el Premio Phil en lenguas romances. Con respecto a la colección Vientos del Pueblo, cada título tiene un precio de 11 a 20 pesos, con un tiraje de 40,000 ejemplares y títulos como Los Yanquis en México de Guillermo Prieto, De Nochevienes de Elena Poniatowska, Los Convidados de Agosto de Rosario Castellanos, Los Xicha, Los Ejércitos de la Noche, de Fabricio Mejía Madrid, y pronto se publicarán textos como Bola de Cebo, de Guy de Maupassant, ilustrado por Eco, o Los 33 Negros, de Vicente Riva Palacio, con ilustraciones del Fisgón. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, y subrayó, por supuesto, el descenso de los precios de las colecciones de 8 a 20 pesos. Se consiguen ya los ejemplares del fondo, la penetración en otros estados de la República, y también se refirió a 2 de los encuentros literarios con mayor tradición del país. Esto fue lo que dijo. Reducimos los gastos en Guadalajara de manera drástica, apoyamos de manera importante el fomento a la lectura, la presencia de autores, pero disminuimos los gastos, desapareció el cóctel, etcétera, etcétera, y la publicidad, en el caso de Guadalajara. Y la participación en el premio estaba empaquetada con una cosa que se llama promoción oro, se llamaba, patrocinio oro. Y dijimos, no le entramos al patrocinio oro. Entonces, nosotros tenemos que resolver por nuestra cuenta el problema del hospedaje de los autores que llevamos. No vamos a tener publicidad dentro del patrocinio oro, etc. Fue una reunión muy amable con la gente de Guadalajara. Se lo esperaban. A la FILIG la vamos a hacer. Y no solo vamos a hacer la FILIG, vamos a hacer 2 FILIGs. Una en el norte y una en el sur. Del país. ¿Dónde? En otro lugar. De la ciudad, no del país. Del país. Del país. Una en el norte y otra en el sur del país. Y este año el ciclo de conferencias El historiador frente a la historia recuerda al encuentro entre 2 mundos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, rinden homenaje a Miguel León Portilla en el ciclo de conferencias El historiador frente a la historia, 1519, el encuentro de 2 mundos. Yo pensé que era importante rendirle este homenaje, puesto que él es el que diseñó este concepto, creó este concepto del encuentro de los 2 mundos. El ciclo comenzó con la ponencia El regreso de Quetzalcóatl y la divinización de los españoles, impartida por Wilhelm Olivier.
La idea de estas charlas es desmitificar algunos tópicos de la historia de la conquista de América. Yo creo que siempre tenemos una gran disponibilidad, ¿no? Obviamente las agendas están ocupadas, pero pues contar con personas como Eduardo Matos, como Rodrigo Martínez, Marax, en fin, pues yo creo que es algo muy positivo. Este ciclo de conferencias se ha realizado de manera ininterrumpida a lo largo de 39 años. En esta ocasión, se realizan todos los miércoles de las 12 a las 2 de la tarde hasta el 12 de junio en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Noticias 22, Julio López. Bueno, recordarán que ayer estábamos hablando de Jaime Sabines. Bueno, pues anoche se escucharon de nuevo sus versos. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Cientos de lectores de Jaime Sabines se congregaron en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes para evocarlo a través de una lectura colectiva que fue encabezada por la periodista Pilar Jiménez, autora del libro Jaime Sabines, Apuntes para una biografía. Murió el poeta Jaime Sabines. Qué nostalgia de ti cuando no estás ausente. Se tiene la idea de pronto que la poesía de Sabines es una poesía de desamor, de desencanto, de tristeza, de llanto. No, siempre, si uno se pone a leer los poemas de Sabines, siempre en la última frase, la vida renace, la vida se renueva, ¿no? Es como los amorosos, que dice, los amorosos se ponen a cantar una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Cuando estuve en el mar, era marino. Con una guitarra y un ejemplar de tarumba bajo el brazo, subió al escenario Fernando Rivera Calderón para compartir la versión musicalizada del poema Cuando estuvo en el mar, era marino, que surgió al enterarse de la muerte del poeta chiapaneco. Me doy cuenta de que me faltas y de que te busco entre las gentes. Por más de una hora, el público incluyó Los Amorosos, Me encanta Dios, Te quiero a las 10 de la mañana, Yo no sé desierto y La tía Chofi en la selección del recital. Esperar todo el día hasta que no llegas. Es un poeta universal. Y eso es lo que pues como los grandes poetas, ¿no? Como Baudelaire, como Neruda, son poetas que van a permanecer por toda la eternidad, ¿no? Y que se repetirán y seguirán repitiéndose en las páginas, y que su recuento de poemas seguirá formando parte de los libros de la gente que ama la poesía. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros. Noticias 22, Óscar Cortés. Partido. Me muero, te muero. La oficina de la UNESCO en México nos invita a conmemorar por partida doble el Día Mundial de la Poesía y el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En 1998, la Conferencia General de la UNESCO adoptó el 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía, una conmemoración que 2 décadas después tiene un propósito muy claro, considerando el riesgo de desaparición que amenaza al 40% de las 6.700 lenguas que se hablan en el mundo. Apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro, recordando además que este es el Año Internacional de la Lengua Materna. Es en este escenario y a propósito de esta efeméride que la oficina de la UNESCO en México ha propuesto llevar la poesía en lenguas originarias a las redes sociales, especialmente a Twitter, durante toda una jornada interactiva en línea. ¿De qué se trata? La idea es compartir versos poéticos y su respectiva traducción, ya sea simultánea o complementaria, es decir, que cada tweet pueda ser traducido por un voluntario en línea a alguna lengua distinta al español, o bien que cada frase, poema o verso en lengua indígena cuente con su traducción a otro idioma. Estos tweets deberán incluir los hashtags Poesía y Lenguas y Día de la Poesía, con el ánimo de que, por una jornada, la palabra florida sea tendencia a nivel nacional.
Bueno, pues disfrutando de estos sonidos que ojalá los podamos tener más frecuentemente y que haya un mayor acercamiento a este patrimonio. Y luego propondremos días a la UNESCO, a ver qué quieren que haya día ya ahí. Fíjate. De la alegría, ¿qué es hoy? ¿De felicidad? La felicidad. Gracias, señor productor. No sé si haya de la tristeza, de la depresión. Del meme. Todo el resto del año, no. Vamos a una pausa. Volvemos. Al día de la pausa. El día de la pausa. Y vamos a ponernos internacionales, Karen Rivera. En el mes de la francofonía celebramos el imaginario artístico de quienes hablan la lengua de Balzac y Víctor Hugo. En 1998 fue declarado el 20 de marzo como el Día Internacional de la Francofonía, con el objetivo de reforzar el vínculo entre los 70 estados y gobiernos reunidos en la Organización Internacional de la Francofonía. Presente en los 5 continentes, el francés posee particularidades en el continente americano, concentrando a sus hablantes en lugares como Haití, la Guyana, Martinica y Guadalupe, pero sobre todo en Québec, lo que suma más de 30 millones. Il y a effectivement 33 millions de locuteurs de français dans les Amériques. Alors, si vous regardez la carte géographique, c'est un très grand continent. Pour nous, c'est important de collaborer avec ces francophones. Alors, il y a bien sûr une communauté importante au Québec. Il y a 8 millions de francophones au Québec. Au Canada, si on considère tout le pays, ce sont 10 millions. Et curieusement, aux États-Unis, c'est toujours un chiffre qui impressionne. Il y a 11 millions de francophones aux Creado por ley el 13 de septiembre de 2006 e inaugurado el 17 de octubre de 2008, el Centro de la Francofonía de las Américas, en Québec, se aboca a la tarea de proteger y promover la lengua. Cette langue fait partie de notre identité. Et nous voulons nous assurer qu'elle continue de se développer, qu'elle continue de rayonner. C'est pour cela que le gouvernement du Québec a également pris la décision de faire un centre de la francophonie des Amériques pour qu'on développe davantage de liens de coopération avec des organisations comme ici, nous sommes à l'Alliance française. Y no obstante, al contar con otras instituciones que también promueven el francés, Québec ha enfrentado la multiculturalidad de manera abierta. Mais il reste que, je pense que le liant est le français. C'est toujours bien la langue de la société d'accueil. Et c'est la façon, je pense aussi, d'assurer une cohésion sociale. Maintenant, pour ce qui est des langues autochtones, effectivement, il y a plusieurs nations autochtones au Québec et plusieurs nations autochtones au Canada. Plusieurs reviennent, plusieurs sont maintenant enseignés dans des centres autochtones et je pense que c'est très important de s'assurer qu'elles ne disparaissent pas et que les nations autochtones puissent aussi se la réapproprier. Il n'y a pas une langue qui est contre une autre langue. Une langue est un véhicule, est un moyen de communication. Noticias 22, Víctor Gaspar. Qué bueno que nos acompaña la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez para platicar de algunos asuntos internacionales. Vamos a ver de qué nos da tiempo, Ileana, porque están buenos. Bueno, la visita de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, a México, que además, bueno, como ustedes saben, no es el tema de esta conversación, pero está ahí en cierta tela de juicio. Hay una demanda para quitarle el Águila Azteca que recibió el año pasado, de manos del presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues él vino, tuvo una reunión con el presidente de México y es un asunto importante porque él, al final de cuentas, es representante de Donald Trump. Sí, sí tiene conexión en la visita de Jared Kushner con lo que vamos a hablar hoy y que tendría que ver también con el proceso del Tratado de Libre Comercio América del Norte bajo su nueva acepción de TEMEC, ¿no? O USMCA. Y bueno, primero que nada, lo que tú me preguntabas fuera del aire es ¿qué posición política tiene Jared Kushner respecto al gobierno estadounidense? Y bueno, es el hombre de confianza, es el asesor, tiene un comportamiento casi como el de un secretario de Estado, sí. Es un gran consejero para Donald Trump, pero finalmente no tiene un cargo propio dentro de la administración del mandatario estadounidense. Como un representante honorario, podríamos decir algo por el estilo. Sí, bueno, al final su yerno, no sé qué sea mejor, si ser algo del Estado propiamente dicho o ser el yerno de uno de los hombres más poderosos del mundo, no lo sé, pero creo que de suyo gana él, ¿no? Teniendo a este suegro como Trump, pero bueno.
La situación es que él sí viene a ser un interlocutor y un mediador que en el pasado ya lo habíamos visto que lo había hecho justo en la administración pasada, que fue el que propició el encuentro Peña Nieto, Trump, etcétera, y sigue siendo este rostro amigable decimos de interlocutor legítimo. ¿Qué vinieron a hacer esta semana justamente ayer? Bueno, ayer cenaron en la casa del presidente de Televisa, básicamente, para ver algunos temas, entre otros, obtener junto con el mandatario mexicano un balance de los primeros 100 días de gobierno y la relación con aquel país, pero también lograron un acuerdo importante en materia de inversión y, por supuesto, también se solicitó por parte del gobierno mexicano en esta charla, digamos, un tanto cuanto informal, el que ya se someta a consideración del Congreso estadounidense el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su nueva negociación y su nueva versión, que es este famoso TEMEC. En ese sentido, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos, en cuanto presente al Congreso hoy día marcado por demócratas o dominado por demócratas en los representantes, no así en el Senado, donde se conservan muchos republicanos, lo que se espera es que este acuerdo sea aprobado. Ahora, hay un camino interesante. En el pasado surgió una ley para agilizar las negociaciones y aprobaciones de carácter comercial con los Estados Unidos. Ese tipo de regulaciones apela a una vía, que es una vía rápida conocida como Fast Track, que permite que esas discusiones se aprueben en un tiempo relativamente corto y donde el Congreso estadounidense solo tiene dos posibilidades: ratificar el tratado como se negoció o rechazar su aprobación. Entonces, es un dilema bastante importante para nuestro país al respecto. Entonces, en este momento en Estados Unidos están habiendo las gestiones por parte de aquellos que hacen el lobbying o aquel acercamiento de negociación con las partes o los partidos políticos para lograr la aceptación de este tratado, aunque también pesa en el incremento de los aranceles en acero, que México quiere que se atenúen, y obviamente al disminuir la medida también se haga hacia China y otros estados u otros países que han resultado afectados por la medida. Entonces, se está negociando para que entre al Congreso el nuevo acuerdo para su aprobación. Una vez que Trump lo haya ingresado al Congreso, el Congreso tendrá 90 días para su ratificación o su rechazo. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Son varias cosas que se vienen articulando en materia de comercio con Estados Unidos y luego, por supuesto, con Canadá. Ahora, nosotros veíamos, según lo que pude percibir, me parece que son imágenes de archivo lo que teníamos acá, porque se trató de una reunión, volviendo a la reunión de Jared Kushner con López Obrador, una reunión privada. Ahí estuvo Marcelo Ebrard, también estuvo el representante de negocios de la embajada, que es John Creamer. Se habló muy probablemente de otros asuntos que tienen que ver con uno de los grandes temas con Estados Unidos, que es la migración, y en este momento que desde luego hay varias crisis o hay varias situaciones conflictivas, digámoslo así, en nuestro país debido a los migrantes, no solamente el tema de los migrantes mexicanos, sino centroamericanos, cubanos, en fin. ¿Se sabe algo sobre si se platicó respecto a ello, Ileana? En este momento no, en este momento lo que se ha básicamente revelado por parte de la Cancillería y los medios es justamente la parte económica comercial, pero yo te diría, es posible que también en esta reunión se haya otorgado el beneplácito por parte de México incluso para la aceptación del nuevo embajador de Estados Unidos en México tras 318 días de ausencia después de que Roberta Jacobson dejó en mayo pasado, el año pasado, precisamente esa posición en la embajada de México por parte de los Estados Unidos. Y bueno, esto yo creo que lo sabremos poco a poco en el momento en que podamos ver con mayor objetividad si es cierto que se firmaron, qué acuerdos, cuáles fueron y cuáles son las áreas de impacto, ¿no? Entonces, en el tema migratorio no dudo que se haya tocado, pero tampoco pienso que se vaya a revelar si es que se tocó, porque fue una reunión muy breve. Es evidente que son temas trascendentales que no pueden ser resueltos en una reunión privada, aun cuando vaya el canciller mexicano y vayan las personalidades que acompañaron precisamente al mandatario mexicano con esta reunión con Jared Kushner y algunos miembros del gabinete estadounidense. Sí, tendría que ser más bien mesas de trabajo, otra dinámica, quizá nada más un primer acercamiento. Y por ahí tenemos un
un par de minutos, me parece, para platicar acerca de pues, esto que ha sido una noticia que yo creo que nos tomó por sorpresa a muchos, quizá no lo tenemos mucho en nuestro radar, el tema de las Islas Marías, no es algo de lo que estemos hablando con frecuencia, y ahora, bueno, pues se pone dentro de la agenda la transformación de la vocación de este penal de máxima seguridad que en películas, en la cinematografía, en la literatura, a veces se ha romantizado o se ha presentado realmente como un sitio de aislamiento, de crueldad, en fin. Sin embargo, pues es un sitio que tiene un alto costo. ¿Qué es lo que se puede prever que ocurra? Bueno, es un tema también bastante interesante si consideramos, y que también tiene una connotación internacional su relevancia. Primero porque es prácticamente el último resquicio de una colonia penal en alta mar o en el mar, como es las Islas Marías, esta zona archipelágica cercana a las costas de Nayarit y donde tiene una población cercana a 8,000 reos allí. Existen algunos habitantes, pero que generalmente responden a ciertas dependencias gubernamentales que dan servicio a la propia isla. Pero también reconozcamos que parte de la dignidad humana o los derechos humanos que todo individuo posee en este país tiene que ver también con la forma en que realizan su vida a plenitud, aún incluso estando recluidos. Lo que pretende el sistema penitenciario es la reinserción del individuo. No, bueno, ahí sí, y esta prisión, pues, sin agua potable suficiente, sin alimentos suficientes, y finalmente con un aprisionamiento aislado, lejano de las familias que pudieran visitarlos, donde solo una embarcación viaja una vez a la semana, lleva a las familias que llegan a ver a sus presos, esto por un estudio que elaboró el CIDE donde reveló esto, y luego vuelven al territorio o a tierra una semana después. El 90% de los reos ahí no reciben visitas de sus familiares, están en franco abandono. Son personas que finalmente su reinserción a la vida social no va a ser positiva porque están en pleno aislamiento. Los castigos se duplican porque no hay nadie que supervise que no se impongan este tipo de castigos. Es decir, es una isla que en realidad es todavía un infierno, aunque bueno, también es el símbolo de un gobierno, ya lo anunció Andrés Manuel López Obrador, a los 100 días lo toma como un símbolo de libertad y lo va a convertir en un centro cultural para atender a la infancia. Entonces eso es mejor que un centro turístico, ¿no? De acuerdo a la UNESCO, que declaró a las Islas Marías como patrimonio de la biosfera. Efectivamente, bueno, las características no son como las de Alcatraz, que a lo mejor en San Francisco, en los Estados Unidos, que de ser una prisión también aislada a través del mar se convirtió en un centro turístico, que en alguna vez tuvo también ocupación indígena. Aquí vamos a ver cuál es el proyecto, pero bueno, se va a recuperar un espacio que ahora, como se les llama a estos espacios, biocultural, ¿no? Es correcto. Pues muchas gracias, Ileana. ¿Qué temas tan diversos? Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Y Rafa, Karen, ¿ya? Pues sumamente interesante. No sé qué será peor, si las Islas Marías o qué ser yerno de Donald Trump, como iba aquella reflexión que se nos compartía al inicio. Muchísimas gracias, Ileana, por acompañarnos. Y nos vamos recordando a Georges Delour, el músico de cabecera de François Truffaut, una de las grandes duplas cine-música, a 27 años de su partida. Con esta información nos retiramos y los esperamos mañana aquí en Noticias 22. Gracias.